Hoy quiero hablarte sobre uno de los libros más fundamentales de la Biblia, un libro lleno de enseñanzas profundas que nos conectan con el principio mismo de todo lo que conocemos, el libro de Génesis. Este libro no solo es el inicio de la Biblia, sino el comienzo de todo lo que existe, de toda nuestra historia, de la creación, la humanidad, el propósito de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Imagina por un momento que estás ante el principio de todo. El Génesis es ese principio, esa historia primigenia que nos habla de cómo todo fue creado. Al leerlo, no solo vemos cómo el mundo fue formado, sino que también entendemos el profundo amor y poder de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y de ahí, con su palabra, todo comenzó a existir. Las estrellas, las montañas, los océanos, la vida misma, todo tiene un propósito, todo tiene un origen divino. Y ese origen es el amor y la intención perfecta de un Creador que nos llama a conocerle y a vivir según su voluntad. A veces, al leer el Génesis, nos podemos preguntar, ¿por qué es tan importante este libro? Bueno, para entender nuestra vida, para encontrar propósito en nuestro ser, necesitamos regresar a las raíces de todo. Y esas raíces, mi querido amigo, están en este libro. El Génesis nos revela la naturaleza de Dios, nos muestra cómo Él estableció todo con un orden perfecto, cómo Él vio que todo lo que creó era bueno, y cómo, incluso cuando el hombre falló, Dios no abandonó su creación. Ese es el poder del amor de Dios. Uno de los pasajes más conocidos del Génesis es la historia de Adán y Eva. Nos habla de la creación del hombre y la mujer, del primer amor, pero también de la caída. Es fácil mirar este relato y pensar que fue solo una historia antigua, pero lo que realmente encontramos en ella es una representación de nosotros mismos, de nuestras decisiones, de nuestros errores y, lo más importante, de la gracia de Dios que no nos deja atrás. El pecado de Adán y Eva cambió el curso de la humanidad, pero a través de esa misma historia, podemos ver el plan de redención que se desenvuelve a lo largo de toda la Biblia. Y cuando hablamos de Génesis, no podemos olvidar la historia de Noé. El relato del diluvio nos habla de la justicia de Dios, de la destrucción del mal, pero también de la misericordia que Él tuvo al salvar a Noé y su familia. Nos recuerda que Dios es justo, pero también es misericordioso. Nos invita a ser fieles, a confiar en su palabra, aunque no siempre entendamos sus planes. Noé fue un hombre que escuchó la voz de Dios y, aunque la tormenta venía, él se preparó, y Dios lo preservó. Así como Noé, nosotros debemos aprender a confiar en Dios y prepararnos para lo que está por venir. ¿Y qué hay de la historia de Abraham? Uno de los personajes más emblemáticos del Génesis, un hombre llamado por Dios para dejar atrás todo lo conocido y caminar hacia lo incierto, confiando plenamente en la promesa que Dios le había hecho. Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones, y aunque las circunstancias parecían imposibles, Abraham creyó. En este relato vemos una lección poderosa, confiar en las promesas de Dios, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. La fe de Abraham nos desafía a vivir una vida llena de confianza en Dios, a caminar hacia lo desconocido sabiendo que Él está con nosotros. A lo largo del libro de Génesis, también vemos cómo Dios establece un pacto con su pueblo, un pacto de amor y fidelidad. Este pacto se extiende a través de generaciones, y es en ese pacto donde encontramos la esperanza y la seguridad de que Dios nunca nos abandonará, que Él siempre estará con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Quizás lo que más resalta de Génesis es que nos recuerda que el plan de Dios para nosotros es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Aunque a veces nuestras vidas se sientan como un caos o como si no tuviéramos propósito, Génesis nos recuerda que todo tiene un plan divino. Desde la creación del mundo hasta las historias de fe y obediencia de los patriarcas, todo está alineado con el propósito eterno de Dios para su pueblo. Y aunque veamos dificultades, luchas o momentos de incertidumbre, siempre podemos encontrar consuelo sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. A medida que avancemos en el libro, también encontramos relatos que nos enseñan sobre la importancia del perdón, la restauración y la reconciliación. La historia de José,
que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, es una de esas historias conmovedoras. Pero, a través de todo su sufrimiento, José no guardó rencor, sino que vio la mano de Dios obrando en su vida. Él entendió que todo lo que había vivido, las pruebas y los desafíos, tenían un propósito. Al final, pudo perdonar a sus hermanos y ver cómo Dios usó esa situación para salvar a muchas personas. Esta historia es un testimonio de la fidelidad de Dios y de cómo, aunque a veces no entendemos lo que está pasando, Él tiene el control de todo y puede traer bien de cualquier situación. Y es que, al final, Génesis no solo nos cuenta historias de personajes del pasado, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Nos invita a mirar al Creador y ver su mano en todo lo que nos rodea. Nos reta a confiar, a tener fe, a caminar con Dios, a no conformarnos con lo que el mundo nos ofrece, sino a buscar su propósito para nuestra vida. Génesis nos muestra que, aunque el hombre falló, Dios sigue buscando una relación con nosotros. A pesar de nuestras imperfecciones, Él sigue extendiendo su gracia y amor hacia nosotros. Así que, al leer Génesis, no solo estamos conociendo el origen del mundo y de la humanidad, sino que también estamos siendo invitados a vivir según el propósito divino. Estamos siendo desafiados a confiar más en Dios, a caminar en fe y a vivir con la certeza de que, aunque nuestras circunstancias puedan cambiar, su amor y fidelidad nunca lo harán. A medida que sigues explorando las páginas de este libro, recuerda que no se trata solo de historias antiguas. Se trata de la vida, se trata de ti y de mí. Se trata de cómo Dios, en su infinito amor, nos ha dado la oportunidad de conocerle, de caminar con Él y de vivir una vida llena de propósito. Génesis es solo el comienzo de un viaje que continúa, un viaje que nos lleva más cerca de su corazón. Así que, cuando leas Génesis, recuerda que cada palabra tiene un significado profundo, cada historia tiene una lección que aplicar en tu vida. Dios te invita a conocerle más profundamente a través de su palabra. No dejes que este mensaje se quede solo en tu mente, haz que se convierta en una realidad en tu vida. Si aún no has empezado a leer el Génesis, te animo a que lo hagas, porque es un libro que tiene el poder de cambiarte, de transformar tu manera de pensar, de actuar y de ver el mundo. No es casualidad que el libro de Génesis sea el primero de la Biblia. Todo lo que encontramos en él sirve como base para entender no solo la creación del mundo, sino también el corazón de Dios, su naturaleza, su justicia, su misericordia y, sobre todo, su amor incondicional hacia nosotros. A veces, al leerlo, podemos sentirnos lejos de ese propósito divino o incluso dudar de nuestra capacidad para cumplir con los planes de Dios para nuestras vidas, pero Génesis también nos muestra que Dios tiene paciencia y que, incluso en medio de nuestras fallas, Él nunca nos abandona. Los personajes del Génesis no eran perfectos, de hecho, muchos de ellos enfrentaron grandes pruebas, cometieron errores y, sin embargo, Dios usó sus vidas para cumplir su propósito eterno. Piensa en Abraham, quien, a pesar de haber recibido promesas asombrosas, tuvo momentos de duda. En algunos momentos, trató de tomar las riendas de su vida y hacer las cosas a su manera, pero Dios lo corrigió y le mostró que, a pesar de sus fallos, el plan de Dios no se detendría. La historia de Abraham es un recordatorio poderoso de que nuestra fe, aunque a veces tambalee, puede ser fortalecida por la fidelidad de un Dios que nunca abandona sus promesas. Luego tenemos a Isaac y Jacob, cuyos relatos nos enseñan sobre la bendición y la soberanía de Dios. Isaac, hijo de Abraham, vio cómo la promesa de Dios continuaba a través de las generaciones, y Jacob, quien más tarde sería llamado Israel, fue testigo de cómo Dios lo transformó de un hombre que había engañado a otros a un líder de las tribus de Israel. Jacob tuvo que enfrentar el dolor de las consecuencias de sus acciones, pero a lo largo de su vida, Dios lo transformó y le dio una nueva identidad. No se trataba de lo que Jacob había hecho o dejado de hacer, sino de lo que Dios podía hacer en él y a través de él. Y si seguimos mirando las historias de Génesis, podemos ver que la restauración es un tema recurrente. A pesar de las caídas, de los errores, de las decisiones equivocadas, Dios nunca renuncia a su pueblo. Piensa en la historia de José.
José, quien fue vendido por sus hermanos, pasó años en la prisión, pero nunca dejó de confiar en que Dios tenía un propósito para su vida. A través de su sufrimiento, Dios lo posicionó para salvar a muchas personas durante una gran hambruna. José nos enseña que, aunque las circunstancias no siempre sean las que esperamos, debemos mantener nuestra fe firme, porque Dios tiene el control de nuestra vida. Este tema de restauración no solo se refiere a la restauración de personas individuales, sino también a la restauración de la humanidad misma. Desde el principio, cuando el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva, Dios comenzó a trazar un plan para redimir a la humanidad. A pesar de nuestras caídas, Él nunca nos dejó sin esperanza. En medio del dolor de la caída, Dios pronunció las primeras palabras de esperanza, la promesa de un Salvador. Génesis, a pesar de ser un libro sobre el principio de todo, es también un libro que nos señala hacia el futuro, hacia el plan perfecto de Dios de redimirnos a través de su Hijo, Jesucristo. Este es un recordatorio importante para nosotros hoy. A veces podemos sentirnos perdidos, desconectados o incluso atrapados en las consecuencias de nuestras decisiones. Pero al mirar el Génesis, podemos ver que, a pesar de los errores de los hombres, Dios nunca abandona a su pueblo. Su fidelidad es eterna, y su amor por nosotros es inquebrantable. Génesis no solo nos habla de un pasado lejano, sino que nos habla de nuestro presente y de nuestro futuro en Cristo. Es crucial entender que Génesis no es solo un libro de historias antiguas, sino una llamada a ver cómo esas historias siguen vigentes en nuestras vidas hoy. Cuando pienses en la creación, en Adán, en Eva, en Noé, en Abraham, en José, piensa también en tu vida. Dios sigue creando, sigue restaurando, sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros. A veces, en medio de las luchas diarias, podemos perder de vista esa realidad. Pero la verdad es que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra está trabajando en nuestras vidas cada día, guiándonos, restaurándonos y usándonos para su propósito eterno. En la historia de Génesis encontramos no solo la creación de un mundo físico, sino también la creación de una relación con Dios. Desde el principio, Él no solo nos creó para que viviéramos en este mundo, sino para tener comunión con Él. El pecado interrumpió esa relación, pero Dios no nos dejó sin esperanza. A través de toda la historia de Génesis, podemos ver cómo Dios, aunque justo, extiende su gracia y misericordia. A lo largo de todo el relato, Él busca restaurar lo que el pecado ha dañado, y lo hará a través de Jesucristo. Al final del día, el libro de Génesis nos desafía a vivir una vida que reconozca a Dios como el creador de todo, como el que tiene el control sobre el universo, y como el que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Nos invita a vivir con fe, a confiar en Él y a caminar con la certeza de que su propósito para nosotros es mucho más grande que lo que podemos ver en este momento. Nos recuerda que, aunque el pecado nos haya separado de Él, el plan de Dios para nuestra restauración sigue en marcha, y lo cumplirá a su debido tiempo. Génesis nos llama a regresar al principio, al origen de nuestra fe, y a vivir con la esperanza y la confianza de que el mismo Dios que habló al caos y lo transformó en orden, es capaz de traer orden, paz y propósito a nuestras vidas hoy. No importa cuán perdidos o alejados podamos sentirnos, siempre hay esperanza en Él. Él sigue creando, Él sigue restaurando, y Él sigue guiándonos hacia su propósito eterno. Te animo a que tomes un tiempo para leer el libro de Génesis con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere enseñarte. Es un viaje de fe, un recordatorio de su amor y fidelidad, y una invitación a caminar más cerca de Él. Porque, al final, el Génesis no es solo el principio de la Biblia, es el principio de una relación eterna con el Creador, una relación que comienza en este libro y nos lleva a un futuro lleno de esperanza. Al continuar con la lectura de Génesis, verás cómo el relato no solo nos ofrece una visión de lo que sucedió en los comienzos de la humanidad, sino también cómo ese principio continúa afectando y guiando nuestras vidas en la actualidad. Este libro nos invita a mirar más allá de lo físico y a reconocer la presencia de Dios en todas las áreas de nuestra existencia.
Es un llamado a ver el mundo con ojos espirituales, a comprender que cada momento de nuestra vida, cada decisión y cada paso que damos, tienen un propósito divino, incluso cuando no lo entendemos completamente. Uno de los temas más profundos en Génesis es la relación que Dios establece con su pueblo. A través de pactos, Dios establece su compromiso con la humanidad, mostrando que, aunque somos imperfectos y a menudo fallamos, Él sigue siendo fiel. Dios nunca renuncia a su promesa, y cada uno de estos pactos que encontramos en Génesis es una manifestación de su amor eterno. El pacto con Noé, el pacto con Abraham y el pacto con Jacob son solo algunos de los ejemplos que vemos, pero todos ellos nos apuntan a un pacto mayor, uno que se cumplirá con la llegada de Jesucristo. Este Dios que se muestra en Génesis no es un ser lejano, desconectado de nosotros, sino un Dios cercano, que está comprometido con cada uno de nosotros. Cuando pensamos en la creación de Adán y Eva, podemos ver que desde el principio, Dios deseaba tener una relación íntima con la humanidad. Él caminaba en el jardín con ellos, compartía su amor y les confiaba el cuidado de su creación. Incluso cuando el pecado entró en el mundo, Dios no se alejó, sino que buscó a Adán y Eva, les ofreció una salida y les prometió que un día, a través de la descendencia de la mujer, un Salvador vendría para restaurar todo lo que se había perdido. Este mismo amor y compromiso que Dios mostró en Génesis sigue siendo el mismo hoy. Si te encuentras luchando con el pecado, con la incertidumbre o con la falta de propósito, recuerda que Dios siempre ha estado allí, buscando restaurarte y acercarte a Él. El Génesis no es solo una historia antigua, sino un recordatorio de que, a través de todas las generaciones, Dios sigue buscando a su pueblo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su plan de restauración para ti sigue vigente. En cada página de Génesis, encontramos la manifestación del carácter de Dios. La justicia de Dios es clara cuando Él castiga el mal, pero también lo es su misericordia, como cuando Él salva a Noé y a su familia, o cuando decide bendecir a Abraham, a pesar de sus fallos. Esta tensión entre la justicia y la misericordia de Dios nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Dios no nos pide perfección, pero sí nos llama a confiar en Él, a seguir su camino, y a aprender a vivir según los principios que Él ha establecido. La creación misma nos habla de su bondad. Al leer el relato de cómo Dios creó el mundo, es imposible no asombrarse de la grandeza de su obra. Cada cosa que Él creó, desde la luz hasta los animales, hasta el ser humano, tiene un propósito divino. La belleza de la naturaleza nos habla del corazón de Dios, y cada amanecer, cada atardecer, cada flor que florece, es una expresión de su creatividad infinita. Pero no solo eso, sino que Dios confió a la humanidad la tarea de cuidar de esta creación, lo que nos hace sentir responsables ante Él por el mundo en el que vivimos. Es fácil perder de vista la conexión que tenemos con la creación, especialmente en un mundo tan acelerado y materialista. Pero el Génesis nos recuerda que todo lo que vemos y tocamos tiene un propósito y un significado más profundo. La creación nos invita a adorar al Creador, a reconocer su mano en todo lo que nos rodea y a vivir en armonía con el mundo que Él creó para nosotros. Cada vez que admiramos un paisaje, cada vez que nos maravillamos ante el diseño de una flor o el vuelo de un pájaro, estamos viendo un reflejo del amor y la perfección de Dios. Además, el Génesis no solo habla de la creación externa, sino también de la creación interna. Al ser creados a imagen de Dios, tenemos el llamado a reflejar su carácter en nuestras vidas. Dios nos creó para tener una relación personal con Él, y en esa relación, somos transformados a su semejanza. A lo largo del Génesis, vemos a personas como Abraham, Isaac y Jacob, que fueron llamados a caminar con Dios y a vivir de acuerdo con sus principios. Y aunque a veces se desvían de ese camino, Dios les ofrece siempre una nueva oportunidad para regresar y seguir su voluntad. Este tema de la restauración y la renovación es clave, no solo en Génesis, sino en toda la Biblia. Génesis nos muestra cómo la humanidad comenzó en la perfección del jardín, pero a través del pecado, esa perfección se rompió. Pero también nos muestra cómo, incluso en medio de la caída, Dios prometió que restauraría todo lo que se había perdido.
Este plan de restauración se cumple a lo largo de toda la Escritura, alcanzando su culminación en Jesucristo, quien vino al mundo para restaurar lo que el pecado había destruido. Génesis nos señala la esperanza de un futuro donde todo será restaurado, donde el pecado ya no tendrá poder sobre nosotros, y donde podremos vivir en plena comunión con Dios, tal como fue su intención desde el principio. En este viaje a través de Génesis, quiero invitarte a mirar tu vida a la luz de lo que has aprendido. Este no es solo un libro de historias antiguas, es un libro que tiene relevancia para ti hoy. Si sientes que has perdido tu propósito, si te encuentras atrapado en tus propios errores, recuerda que, al igual que Adán, Eva, Abraham, Noé y tantos otros, tú también puedes experimentar la restauración de Dios en tu vida. Él te llama a caminar con Él, a confiar en sus promesas y a vivir de acuerdo con su propósito. Génesis nos invita a tener una fe profunda en el Dios que todo lo creó y que todo lo sostiene. Nos llama a vivir con esperanza, sabiendo que Él está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver todo lo que está sucediendo. Como el creador de todo lo que existe, Él tiene el poder de restaurar lo que ha sido quebrantado, y a través de su Hijo Jesucristo, podemos experimentar la verdadera restauración. Así que, querido hermano o hermana, al terminar este video, te animo a seguir buscando a Dios a través de su palabra. El Génesis no solo marca el inicio de la Biblia, sino también el inicio de tu propio viaje con Él. Cada página está llena de lecciones y promesas que puedes aplicar a tu vida hoy. Confía en que el mismo Dios que comenzó la creación en el principio, es el mismo que te ha llamado a ser parte de su gran plan de redención. Permite que el Génesis te inspire a vivir con propósito, a caminar en fe y a recordar que Dios, en su infinita misericordia, tiene un plan maravilloso para ti. Que tu vida sea un reflejo de su amor, y que en todo lo que hagas, reconozcas a ese Creador tan grande que, desde el principio de los tiempos, ha deseado estar cerca de ti.